Consejera electoral Claudia Zavala, muchas gracias por estar aquí en El Asalto a la Razón. Gracias, Carlos, a ti por este espacio de comunicación con todo tu auditorio. Lo que pasa es que me pregunto, y creo que la audiencia reconocerá que vale la pena explorar cómo se llega a resoluciones como la de la Sala Regional del Tribunal Electoral a determinar, por ejemplo, que el presidente López Obrador cometió, creo que 11 veces, faltas contra la ex candidata Xóchitl Gálvez, que le llaman, no sé si a todas, violencia política de género. Bueno, lo pregunto porque supongo que algo resuelto de esa manera antes pasa por el Instituto Nacional Electoral y la consejera Claudia Zavala preside la Comisión de Quejas del INE. así es, Carlos. Es un procedimiento de sanción, así es un especial sancionador, así se le llama a este tipo de procedimientos, que inicia con una denuncia a alguna persona que considera que se está infringiendo la ley o nuestro sistema normativo, presenta una denuncia ante el INE y conoce el INE a través de, primero, de la Secretaría Ejecutiva con su área, que es la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Ahí esta área recibe las quejas, las analiza, las quejas o denuncias se les llaman, las analiza. Si cumple con los requisitos para que podamos entrar al estudio de fondo, entonces analiza qué es lo que se quiere. En muchos casos, en este proceso electoral, recibimos muchas quejas. Algunas planteaban, por ejemplo, recibimos quejas de la ex candidata Xóchitl en el sentido de que se había cometido violencia política por razón de género en su contra por parte del presidente de la República. Recibimos también muchas denuncias relacionadas con un actuar que rompía con los principios de equidad y neutralidad por parte del presidente de la República al inmiscuirse en cuestiones electorales, y en la última fase también se alegaba que incumplía con las normas respecto de la propaganda gubernamental en campaña. Ningún gobierno, ningún servidor público, pero ningún gobierno de ningún federal, estatal, municipal, tienen posibilidad de exponer sus logros. Esto, así lo dice la Constitución. Se tomaría como propaganda. Sí, se le llama propaganda gubernamental a eso. Entonces se prohíbe que en el tiempo de campañas los gobiernos promuevan propaganda gubernamental. Entonces recibe la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, analiza, y si en esa queja piden medidas cautelares, activa la competencia de la Comisión de Quejas que yo presido y que me acompañan mi colega la consejera Rita y el consejero Arturo Castillo. Entonces, esos son los análisis. Casi siempre van a pedir medidas cautelares, ¿no? En el mayor número. Pero no todas prosperan. No todas prosperan, pero sí la comisión se tiene que pronunciar si prosperan o no, si son procedentes o no. Pero por tener idea, ¿como cuántas quejas y denuncias en este sentido llegaron a la comisión de quejas y cuántas son las que procedieron? Bueno, no traigo ahorita la numeralia clara, pero recibimos más de 1,300 quejas. No en todas pedían medidas cautelares. En las 850 que pidieron medidas cautelares, la comisión de quejas se tuvo que pronunciar. Y de eso hubo un gran número de asuntos en los que procedieron, porque no nada más es el actuar de los servidores públicos, también tiene que ver con spots, por ejemplo. Claro, la propaganda toda la abierta. propaganda. Entonces sí dictamos medidas cautelares, bastantes medidas cautelares. Todavía un día antes de la jornada electoral estuvimos emitiendo medidas cautelares porque conocemos pues todo lo que tiene que ver con la propaganda electoral, tenemos que ver la conducta de servidores públicos, todos los temas de violencia política. Entonces,
ese es el camino. Y aquí es algo bien importante, Carlos, que explicarle a quienes nos escuchan. Y es que la comisión de quejas no actúa a través de ningún solo consejero. Uno solo no actuamos, No. porque es un colegiado, 3 consejeras y consejeros, que actuamos así, en conjunto. El mayor número de asuntos se resolvió por unanimidad. Pocos fueron en los que no se... Y los otros, pues por 2-1. Sí. Y ya, pero no, nunca uno solo. No. Ahora, hay que, te pido, Claudia, que le expliques a la audiencia por qué por muchas quejas que se presenten ante el INE, es, desde mi punto de vista, imposible que se llegue a algo tan extremo como anular una elección. Lo digo porque a la hora de la hora, lo que pesa en una elección es la cuenta de los votos, ¿no? Sí, y son cosas diferentes, Carlos. Creo que sí hay que distinguir. Una cosa es la validez de las elecciones, su origen, todo el proceso de organización, de toda la etapa de preparación, de cómo se van a imprimir las boletas, toda la seguridad que se tiene, cómo se capacita la organización, toda la organización de la elección y las posibles violaciones que podrían generar la nulidad. Eso es diferente a las quejas y denuncias. Sí, lo que digo es que sueña o delira quien piense que por irregularidades o faltas e inclusive delitos electorales en torno de lo que has estado comentando, sueñan, yo digo, deliran pensando que se pudiera anular una elección, porque en el caso de la presidencial, pues es avasallador el triunfo de la doctora Sheinbaum frente a Xóchitl Gálvez, ¿no? Pues por sí. más de 2 votos a 1. Sí, o sea, sin duda esos son elementos que se toman en cuenta cuando se van a calificar una elección, porque casi siempre se alegan irregularidades que la pueden afectar, pero el tribunal, ahí es el tribunal el que se encarga de analizar si hubo primero las irregularidades y después qué trascendencia tuvieron Claro, para la elección. el nivel que tienen esas irregularidades para determinar eventuales sanciones. Ahora, en el caso del presidente de la República no puede ser sancionado. Ese es un defecto que tenemos. Tú me preguntabas cómo llega al tribunal. Bueno, la comisión de quejas dicta medidas cautelares que son medidas provisionales para parar un acto que puede ser ilegal y puede tener incidencia en la elección. Pero a final de cuentas, quien estudia el asunto y determina si hubo una infracción o no a la ley, es el Tribunal Electoral y lo hace en lo que se llama y se le dice una sentencia de fondo. Ahí con todas las pruebas que se juntaron durante la investigación, porque se hace una investigación, por eso se les preguntan a periodistas si están involucrados periodistas, a ciudadanas, a aspirantes, a candidatos. Es una investigación amplia la que estamos obligados a hacer. Cuando termina esa investigación, se desahogan todas las pruebas, hay una audiencia de alegatos de la parte denunciada y de la denunciante. Todo eso se hace un expediente y se le manda al tribunal para que resuelva. Y el tribunal, la sala regional especializada, dice si hay o no hay Pero una a lo más que se violación. llega es a bajar un spot, quitar unos anuncios o, en el caso del presidente, a que se elimine o baje alguna parte de sus conferencias mañaneras. No puede ir más allá. Esa es la cautelar, pero el tribunal llega a sanción. ¿Qué pasa con los servidores públicos? No podemos sancionar las autoridades electorales. Esa es una deficiencia, porque la ley dice que determinada la infracción, que sí violó la ley a alguien, se le da vista a su superior jerárquico. Viene a ser algo así como una observación o una conminación más bien moral, ¿no? Pues tendría el superior jerárquico que aplicar una sanción, porque ya se determinó que hay una infracción a la ley. Y la ley, pues sí, es que justo el tema hoy de este proceso electoral que yo puedo advertir es que hubo un absoluto reto de todos los actores políticos a la ley.
¿no? La cultura de la legalidad Unos y creo que otros fue se la que anticiparon a cerró. los tiempos, entre otras cosas, de precampañas, de campañas. No y querer de... aceptar las reglas que se pusieron en la ley, y eso es complicado. Pero sí, efectivamente, el Tribunal Electoral no puede sancionar a servidores públicos porque así lo dice la ley. Y lo que hace es mandarlo al superior jerárquico. El tema es que cuando son gobernadores, el presidente de la República, ¿quiénes son sus superiores jerárquicos? Se diría que el pueblo, pero pues está canijo. Bueno, pues se tendrá que Resolver. buscar un esquema, porque creo que en todo Estado de Derecho, quien infringe la ley debe asumir una consecuencia. Pero hay cosas que hace el INE que me gustaría brevemente que lo explicaras, porque se dan casos en que los personajes que contienden en la elección, por ejemplo, dan entrevistas a un periodista. Y entonces el INE le pide al periodista que demuestre que no fue sobornado por hacer la entrevista. No, pues quien señala tendría que probar, ¿no? En principio sí, pero nosotros tenemos que hacer una investigación. Qué bueno que me lo pones sobre la mesa. Pero perdón, si a mí me lo pidieran, yo diría, no tengo por qué explicar, no les voy a contestar. ¿Me meten a la cárcel o qué hacen? No, pero es parte de nuestras obligaciones. ¿Se quejan con mi superior jerárquico? No, porque tú no eres servidor público, tú eres un comunicador. Pero no tendría yo por qué dar una explicación de por qué converso, por ejemplo, contigo, Claudia. No, cuando se hacen ese tipo de requerimientos es cuando es en radio y televisión, porque tenemos un sistema, un modelito que es de comunicación política, que tiene prohibido cualquier persona, partido o persona política contratar o adquirir. Por eso, pero en una conversión periodística, la sola insinuación de que hubo dinero de por medio es ofensivo, pues yo creo que para el público más que para el periodista, pero mira, el tiempo de esta emisión se está agotando, si te parece bien la continuamos y vamos a entrarle a una paradoja, si te parece. El INE, institución sobre la que nadie o contra la que nadie se queja en la elección del 2 de junio, pues está en la cuerda de instituciones que van a ser chatarrizadas de prosperar lo que le llaman el plan C. ¿Aguantas aquí? Aquí. Claudia Zavala, muchas gracias a ustedes y hasta mañana.